Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Se dicen muchas cosas, pero pocas se salsean. Esto es Puro Salseo, con Nuria Marín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Puro Salseo poco diferente, porque hoy vamos a hablar de True Crime Salseo, una mezcla así un poco extraña, pero no me voy a esconder. ¿Estoy intentando aprovechar el tirón de la serie El cuerpo llamas? Pues sí, esto es así. Además, este verano en los programas de Corazón nos hemos visto de repente comentando el asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho, porque él es hijo de un actor famoso pero tampoco una persona que ocupase muchas páginas de la prensa del Corazón. Hay muchos true crime en el mundo del Corazón y hoy vamos a repasarlos y comentarlos todos con Carmen Corazzini. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque tú eres. ¿Cómo estás? Muy bien, porque a ver, la gente te va a identificar como una mujer que cuenta el tiempo en Mediaset, pero Carmen Corazzini es periodista especializada en terrorismo y criminología. ¿Cómo os quedáis? Muertos. Igual no es apropiado decir eso para un true crime. No puede ser más apropiado. Sí, es dar el tiempo los fines de semana y meterme en la mente de los psicópatas de lunes a viernes. Es un poco Madre mía. Esta doble vertiente. Pero entonces tú, este verano lo has disfrutado, ¿no? O sea, a nivel de contenido, de seguimiento y eso. Obviamente no te alegras de que pasen estas cosas, pero entiendo que... No, por supuesto, sí, siempre te tienes que guardar un poco las espaldas, sí. Pero es verdad que si te dedicas a esto, al igual que si viene una dana increíble, pues claro. Nos quedamos el tiempo, lo disfrutamos, pese a todas las terribles consecuencias, por supuesto, pero lo mismo pasa con este tipo de sucesos, que para nosotros es carne de investigación y altera el día a día, claro, y además es que encima hemos tenido un suceso de lo más rocambolesco durante este verano. Es que ha sido muy llamativo por toda la sucesión de hechos tan absurdos que se han ido sucediendo unos tras otros. Demasiado. Una maravilla, en realidad. Una maravilla. Bueno, mira, ahora estoy pensando para que la gente no diga, y estas dos morbosas, a ver un momento, cuando ves Anatomía de Grey, por ejemplo, y les llega a una persona con un cáncer metastásico en todas las partes del cuerpo, los médicos se alegran porque es un reto para ellos y porque así pueden aprender y tal, pues es lo mismo. O sea, un profesional necesita que eso para poder investigar, claro, y para poder trabajar. No es que se alegre, es que forma parte de su trabajo, simplemente. No, es eso, es poder desarrollar un poco lo que tú has ido estudiando. Claro. Entonces, sí, tiene esa parte de satisfacción, pero es meramente laborativa, meramente de trabajo, claro. Antes de empezar, somos tan morbosas. No, para nada. En otras cosas igual sí, porque que la gente sepa que Carmen y yo coincidimos los fines de semana en maquillaje en Mediaset. Me encanta llevar nuestra conversación en Maquipelu a un podcast. Con Marta Reyero también, allí, con Ruth, con Raquel, allí en maquillaje, y hacemos una chupipandi bastante guay el fin de semana, tengo que decirlo, ¿eh? Pero... Sí, son unas sesiones terapéuticas maravillosas. La verdad es que sí. Oye, antes de empezar a analizarlo todo, Carmen, te voy a dar una info súper útil y a todos nuestros oyentes también. Ahora que hemos vuelto a la rutina, que vamos de un lado para otro sin parar y que cada vez el acceso y movimiento por la ciudad es más complicado y es una fuente clara de estrés, yo os quiero recomendar el nuevo Fiat 500 100% eléctrico. ¿Por qué? No contamina, es perfecto para ciudades, no tiene restricciones de acceso, no tienes que pagar por aparcar en muchas zonas, puedes cargarlo en casa, en el trabajo o donde quieras. Y vas a ahorrar mucho dinerito en combustible y reparaciones, dato importante. Puedes comprarlo directamente desde su página web, fiat.es, y tienes 3 versiones. A mí me encanta el cabrio descapotable. Melena al viento y a disfrutar del momento. Rima, podrás elegir también 3 packs, Style, Tech y Confort con las opciones que más te gusten. Y ojo, porque los anuncios de la televisión están protagonizados por Leonardo DiCaprio, un claro protagonista de nuestros salseos. Os dejo el enlace en la descripción. Bueno, pues vamos con el tema Daniel Sancho, ese de repente un chico que aparentemente lo tiene todo, 29 años, guapo, hijo de un actor reputado como Rodolfo Sancho, chef, tío bueno, rubio, pectoral, importante, y de repente se va a Tailandia a matar a un señor que es cirujano colombiano bastante más mayor que él, lo descuartiza y acaba en la cárcel con peligro de acabar condenado a muerte. ¿Tú crees que se ha glamorizado a Daniel Sancho?
Bueno, da para ello, por supuesto, pero es que él solito, con los actos que ha llevado a cabo, ha tejido un poco lo que tenemos todos en la mente. Sí se ha podido hacer un poco de glamour alrededor, pero es que lo tiene todo para ello. No ha sido una construcción periodística ajena a la realidad. O sea, este chico ahora mismo está en prisión preventiva desde el 7 de agosto, acusado de asesinato premeditado, que esto en Tailandia, lo que decías, implica pena de muerte. Y digamos que todo se basaba un poco en entender si el asesinato había sido premeditado o si había sido por arrebato, ¿no? Porque el arrebato modifica la pena, evidentemente, claro, rebajándola. Pero es que, claro, ¿cómo va a ser arrebato si tenemos toda la sucesión de extraños comportamientos que implican la premeditación? O sea, una chapuza entera que implica que ha sido algo premeditado. O sea, compra el día antes los utensilios necesarios para descuartizar a la víctima: sierra, cuchillo, detergente, etcétera, etcétera. Al día siguiente alquila por $1.000 un kayak, que, sí, es que no parece lo más sensato, ¿no?, para pasar desapercibido. Y luego encima se deja el ticket de la compra dentro de una de las bolsas donde ha descuartizado a Edwin. O sea, es decir, este tipo es evidente que no es un sicario nato. Exacto. Porque todas estas actuaciones son bastante erráticas. Así que, claro, con eso, ¿cómo no vamos a construir un relato periodístico llamativo alrededor de su figura? Pero precisamente que sea tan chapucero todo, es que, claro, primero, es un lugar donde yo escuchaba que la gente lo definía, Tailandia, como una especie de reality gigante, porque se ve que es uno de los países con más videovigilancia del mundo, es decir, que todo queda grabado. Y luego que se tenga acceso a todo ese material con tantísima rapidez, porque que se filtre este tipo de material cuando ha pasado un año del crimen, aún lo puedo entender, pero es que habían pasado 3 días y ya estábamos viendo las imágenes de Daniel Sancho comprando el machete en el supermercado, que no sé qué supermercado es. Yo no sabría dónde comprar un machete, te lo tengo que decir. Hombre, yo sí, mira, a la vuelta de la esquina tengo un surtidor de machetes. No sé, digo, yo no sabría. No, y además que es verdad que en Tailandia se encuentra, por ejemplo, una de las cárceles más peligrosas, sí, más temidas del mundo. Es decir, que también choca un poco, ¿no?, esa mentalidad tan dura que puedan tener las leyes allí en Tailandia, con luego esta laxitud a la hora de retratar el crimen. Luego me parece fantástico el detalle del rey Maha. Sí. Es decir, además de toda esta historia, tenemos a un personaje secundario que le da todavía más énfasis al relato, que es el rey de Tailandia, que al parecer el día de su cumpleaños, sí, el 28 de julio justo de cada año, tiene la potestad de conmutar penas, que esto es algo como muy medieval, ¿no? Sí. Como el César con el pulgar hacia arriba, sí, te esculpo, o pulgar hacia abajo, a la cárcel. O sea, son muchos los elementos. Bueno, es que este rey se ha erigido semidios. Él ha decidido, esto es real, o sea, él considera que es un semidios que tiene, y dice que tiene células de animal mitológico y por lo tanto se permite pues eso, ese poder de conmutar penas o de nombrar a su chihuahua o a su caniche mariscal general del Ejército del Aire. O sea, que la vida de muchas personas está en manos de un señor que además pasa muy poco tiempo en Tailandia, pasa la mayor parte del tiempo en otro país. Antes decías que, claro, ahora mismo está siendo investigado, todavía no está condenado, está en prisión preventiva hasta que haya juicio, ¿no? El asesinato premeditado, pero se hace mucho hincapié en la relación que él mantenía con Edwin Arrieta, que eso añade morbo a esta historia. ¿Por qué a los medios nos ha interesado tanto entender la naturaleza de la relación? ¿Es que el hecho que se pudiera demostrar que Edwin Arrieta sometía de alguna forma a Daniel Sancho puede justificar algo? Es que tampoco termino de entenderlo. Claro, es que nos falta el móvil, porque se ha especulado mucho que pudiese ser por un tema de dinero, que pudiese ser incluso algo relacionado con el crimen organizado o simplemente un crimen pasional, que al final los crímenes y los delitos, tanto los económicos como los pasionales, son los que más abundan, ¿no? Y dentro del crimen pasional, pues nos interesa mucho saber cuál es la relación con la víctima. Y en este caso, pues claro,
relación sexual, de amor-odio, de homosexualidad a lo mejor restringida por parte de Daniel Sancho, de una conveniencia económica entre ambos, los celos y luego las amenazas de muerte, que esos son reales, se han podido constatar por parte de Edwin, y también con las amenazas de posible material comprometedor. Claro, pero ¿qué tipo de material comprometido puede haber ahí para que esto implique que tomes la decisión de asesinar a una persona? En Tailandia. En Tailandia. Para cometer un asesinato siempre se tienen que tener como muchas circunstancias. Se llama la mano de póker, es decir, tienes que tener un motivo, tienes que tener tú una trayectoria personal, una psicología determinada, una infancia, en fin, como muchos detalles. En este caso, además, decían, pero a lo mejor simplemente se trata de un psicópata, ¿no? Pues Sancho es un psicópata y ha visto la oportunidad. Pues mira, en realidad no se puede incluir dentro de la psicopatía, no cumple con el perfil no contra lo que podamos imaginar, porque llegas a descuartizar a una persona y dices, hombre, alguien que consigue hacer algo así tiene que ser necesariamente un psicópata. Pues no, además, mira, esto puede sonar un poco absurdo, pero es así. Ya no se descuartiza como antes. Es decir, antes se descuartizaba por un motivo, pues a lo mejor erótico, de sadismo o por ritual, en fin. Pero hoy en día, por los avances que hay en las ciencias forenses, en las técnicas de investigación, etcétera, etcétera, los asesinos en algunas ocasiones, con tal de deshacerse del cuerpo de la manera más aparentemente sencilla, utilizan esta técnica para evitar que la policía dé con el cadáver entero y así para dificultar la investigación. O sea que el hecho de que le haya descuartizado puede ser simplemente un motivo logístico, no porque Sancho sea un psicópata empedernido, ¿sabes? Fíjate que cuando se emitió la reconstrucción del crimen con el propio Daniel Sancho, con la policía, que entiendo que si esto se ha visto en la tele es porque la propia policía ha suministrado este material a la tele, sí. Él se veía, ¿no? Que decía, no, yo le di un puñetazo aquí y un policía tailandés se tiraba al suelo simulando que era Edwin Arrieta, ¿no? Y había otros policías detrás que se reían de la escena, que era muy surrealista. Y entonces la traductora creo que le dice, coge que era como una especie de cacharro de plástico, simula que esto es el cuchillo para ver por dónde cortaste. Y el propio Daniel Sancho que dice, ¿esto es realmente necesario que te diga por dónde corté? Claro. Mira, pues ese justo es uno de los detalles que nos dan a entender que no entra dentro del perfil del psicópata. Porque mira, o sea, a grandes rasgos, el psicópata de manual es una persona inteligente, egocéntrico, suelen ser personas interesadas, llevan a cabo una conducta antisocial, no saben aprender de la experiencia, aquí podríamos ir haciendo checks con mucha gente que tenemos alrededor, y luego son faltos de empatía, totalmente faltos de empatía. Entonces, que Sancho en ese momento se sintiera incómodo por tener que revivir o retratar o mostrar la manera en la que lo hizo implica que sí tiene empatía, implica que sí tiene sentimientos, ¿no? O que los siente. Por lo tanto, que no interese que se haga este retrato, ¿no? Porque, por ejemplo, la propia policía se encarga de difundir informaciones como que, por ejemplo, él pidió lavarse los dientes y ducharse en la misma ducha donde había matado y descuartizado a Edwin, o el propio subinspector de policía que se llama Big Joke, que yo esto pensaba que era todo una coña al principio, dijo, normal. Es que claro, decía que, porque significa gran broma, decía que seguro que Daniel Sancho tenía experiencia matando y descuartizando porque es cocinero. Y dices, no puedes afirmar esto así, porque una cosa es... Vaya, por Dios. Claro, descuartizar un pollo, que no es fácil. Aventurarse un poquito, quizá, poquito, ¿no? Sí. Yo creo que aquí hay una mezcla de muchas cosas, ¿no? O sea, porque él es chapucero como asesino, pero la policía tampoco ha sido muy allá, ¿no? No, la verdad, desde el inicio de cómo se llevó a cabo la investigación y sobre todo desde que se ponen a filtrar a la prensa detalles tan concretos y con imágenes, la reconstrucción que hemos podido ver, la que comentabas, todo eso en España es inviable. Entonces es verdad, hay que entender que tienen una manera diferente de llevar a cabo investigaciones, una forma distinta de enfrentarse al crimen que en España,
pero todos son comportamientos bastante erráticos. Errático el de Sancho, errático el de la policía, errático hasta el de los familiares. Por eso digo que este tema es normal que cope titulares y titulares, porque es que cada día aparece un detalle todavía más llamativo que el día anterior. Vamos a intentar meternos un poco en la mente del asesino y plantearnos cosas, porque yo hay una cosa que no entiendo, hay muchas que no entiendo, pero una de ellas es ¿por qué cometes un crimen así? O sea, ¿por qué matas a la persona en lugar de cortar con ella? Que es lo mismo que pasa con el crimen de la Guardia Urbana, que luego hablaremos. ¿Para qué meterte en este lío? Claro, evidentemente, para que lleves a cabo un asesinato así, tiene que ser... Tú tienes que plantearte que es la única vía posible para deshacerte de esta persona. Y quizá haya muchos motivos para que tú te quieras deshacer. Pues porque tiene material comprometido, porque te está acosando, crees que no te va a dejar en paz jamás, no quieres que se sepa tu relación con esta persona y crees realmente que la única opción que tienes es asesinarle. Y encima cuentas con la oportunidad, porque puedes fantasear con matar a una persona, pero no lo llevas a hacer porque no te ves en condiciones ni físicas, ni mentales, ni circunstanciales para hacerlo. Pero ellos se encontraban pues en Tailandia, además en la fiesta de la luna llena, en un lugar con muchas personas alrededor, probablemente pensaría, esta es mi oportunidad, siempre se necesita esa oportunidad para llevar a cabo el asesinato. Y a lo mejor, ignorantemente, el chico también pensara que al tratarse de Tailandia y tal, pues que quizá la investigación se habría llevado de forma más chapucera, más lenta. Lo subestimó, ¿no? Sí, y sobre todo se sobreestimó a sí mismo, porque también, ya te digo, aparecer comprando el material y sobre todo lo de alquilar el kayak por $1.000, es que no te estás, parece como si no te estuvieses intentando esconder, y eso puede notar que seas probablemente, aparte de chapucero, pero que quizá simplemente lo fuiste haciendo un poco sobre la marcha, no parece haberlo estado premeditando durante mucho tiempo, parece algo más casi repentino, y sobre todo este chico no es un profesional del crimen, se ha enfrentado a esto, parece ser que simplemente por una imperiosa necesidad de deshacerse de esta persona. Ahora, ¿por qué te quieres deshacer de esta persona? Ahí es el móvil y es donde claro, es que nos llenamos de contradicciones. Porque se dice, él le estaba amenazando a Edwin Arrieta, ¿no? Con desvelar cosas que hacían juntos y que a Daniel Sancho le podía dar vergüenza que se revelasen. Que Edwin le amenazaba de muerte, que esto se puede denunciar a la policía y te pueden proteger o lo que haga falta. Entonces, no sé, da la sensación de que no, o sea, no lo entiendo, ¿sabes? Es que no es mira, como que no quiere quedar mal, no quiero quedar de gay porque no quiero que sepan que soy gay, pero no me importa quedar como un asesino. Claro, sí. Bueno, te sorprenderá la gran diferencia abismal que podemos tener las personas en la escala de valores. Lo que para mí es algo importante, para la otra persona puede ser una minucia, y quizá para él esa imagen pueda, incluso con la posibilidad. Yo creo que es que este chico además pensó que jamás le iban a encontrar. Yo creo que se pensó que el crimen pasaría, no digo desapercibido, pero por lo menos que no llegarían a él con esta facilidad. Ir a denunciarle luego, a la policía, y yo creo que ya casi se entregó, casi. Claro, pero en ese caso yo creo que también se vio un poco acorralado, porque fue la familia de Edwin que al no recibir contacto con Edwin, porque al parecer se hablaban unas 3 o 4 veces al día, y claro, eso por ejemplo me podría pasar a mí, que hablo 4 veces con mi madre al día, y si al día siguiente no doy señales de vida, pues mi madre empieza a buscarme, ¿no? Y a lo mejor se mete en Instagram para ver si alguien ha publicado alguna foto conmigo, y la familia ve que una de las últimas personas que había estado con Edwin era él, y le piden, por favor, ¿puedes ir a denunciar? Claro, si tú te niegas a denunciar, es casi más, te estás ya culpando un poco. Entonces yo creo que se vio un poco obligado.
Luego, es verdad que entender por qué una persona comete un asesinato es muy difícil, entran en juego muchos factores, y también sería interesante descubrir si tiene algún tipo de alteración mental, porque es verdad que enfermedad mental grave en principio no tendría, además esto le exculparía en parte digo. Si tuviese algún tipo de trastorno, pues tiene toda la pinta de que trastorno antisocial debe de tener, porque es el más relacionado además con la criminología. Y luego hay unos detalles muy llamativos del cerebro del asesino que te pueden indicar si tienes propensión a cometer algún tipo de delitos. O sea, morfológicamente ¿sí? Nacemos ya con un material genético, tanto genético como hormonal, e incluso a nivel de posibles lesiones cerebrales. El hecho de que tú tengas, por ejemplo, 5 milímetros más de amígdala o un poquito, no sé, el cuerpo calloso un poco distorsionado, esto ya puede favorecer a que tú en un futuro, con otras circunstancias de la vida, puedas llegar a cometer un asesinato. Entonces, si pudiésemos escanearle el cerebro, sería todo más fácil. Hola, o sea, es que parece, frivolizando, un test de la Super Pop. ¿Cuánto de asesino tienes en el...? Es que es real. Bueno, pues es un poco así, en realidad. Qué Sí, a nivel de neurociencia te sorprendería la cantidad de elementos químicos que pueden llevar consigo una conducta No, todos los delictiva. trastornos, al final, o sea, también hay otros trastornos que tienen que ver simplemente con la química del cerebro y que llevan a la gente a tomar decisiones muy locas que pasan por quitarse la vida o agredir a otra persona. O Claro. sí, exacto. Yo lo que no entiendo es por qué no se va de Tailandia, porque podría haber cometido el crimen ni siquiera descuartizarlo, es que matarlo y tal cual lo he matado, cogerme un avión y pirarme, o cogerme un coche y pirarme a otro país que tenga tratado de extradición con España. Sí, es que parece un chico también con un perfil bastante infantil. Ah, ya. No parece una persona especialmente organizada, que utilice el raciocinio por encima de todo, que tenga, que haya trazado perspectivas del asesinato, futuros posibles escenarios. No, parece que va llevando a cabo un poco las acciones en función de sus pálpitos, ¿no? Un poco en función de sus palpitaciones. Esto tiende a... Bueno, parece ser que sea una persona un poco con inmadurez emocional también. Hasta el punto que él se ve que tiene amistad con la que era novia de... No, que Froilán tiene amistad con la que fuera novia de Daniel Sancho, y que cuando se enteró de la movida borró todas las fotos que tenía y tal, y que al parecer Daniel Sancho trató de contactar de alguna forma con Froilán a ver si le podía ayudar. Un chico que se disparó en el pie, quiero recordar. Sí. O sea, sí, y yo escuché que también, o leí, que también... sí, que intentó llamar a todos los amigos que tenía en Madrid que tuviesen cierta influencia, sí, un ¿no? cuñado, Cierta... sí, un hermano de Íñigo Nieva también, del marido de Tamara Falcó. Sí, es verdad que al parecer consta en Instagram un par de mensajes a Tamara Falcó también. Y Madre que mía, bueno, y que qué Tamara marrón. Falcó al parecer le dejó de seguir en Instagram. Hombre, para claro, qué evitar marrón ser que de repente te escribe relacionada. este señor: oye, ¿me puedes ayudar a salir de la cárcel que he matado a una persona? ¿Sabes? Es que es como... Bueno, no la he matado encima, la he descuartizado. Sí, es como surrealista. ¿Tú crees que...? Porque yo creo, a ver, a nivel periodístico, al menos para mí, hablo a título personal, ha habido veces en los que me ha resultado un poco difícil de informar sobre este tema sin caer en la justificación, en la glamorización, porque es muy delicado, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta que hay una víctima que no puede reparar absolutamente nada. Pero hay como la esperanza de que haya un giro de guión que exculpe a Daniel Sancho, ¿no? Es la sensación que tengo de que él sea la cabeza de turco, un actor que él no ha sido y que lo han metido allí como de forma fabricada. ¿Tú crees que podemos esperar un plot twist así o me estoy flipando? Hombre, a mí me encantaría, pero todo pinta que no, ¿eh? Al final es lo que se dice un poco de la navaja de Occam, que en igualdad de condiciones la explicación más simple suele ser la más probable. Qué Pues lo verdad. más probable es que no. Pero fíjate que pasa también una cosa curiosa, y esto es real, si Daniel Sancho fuera una persona, según los cánones de belleza habitualmente establecidos, fea, cambiaría nuestra perspectiva del crimen, porque está constatado a nivel psicológico que tendemos a justificar o a querer ayudar o a facilitarle la vida a las personas que consideramos bellas, guapas, que tengan un aspecto físico agradable.
Por eso, por ejemplo, se dice que en los juicios el condenado, bueno, el acusado vaya bien vestido, que se arregle, que se corte la barba, que se ponga la mujer, si es una mujer, un poco de maquillaje, unos pendientes bonitos, porque la belleza... fíjate que a nivel psicológico nos ayuda a que queramos, pues eso, exculparle, justificarle, intentar entenderle. Además, un chico tan joven, pues, nos parece increíble, imposible que un chico tan mono, tan joven, tan guapo y tan apuesto pueda llegar a hacer esto solo y deliberadamente. Es que tal cual. ¿Tú crees que se va a hacer una película o una serie sobre este caso? Hombre, la estarán preparando ya desde finales de agosto, seguro. Esto da para docuserie y todo. Absolutamente. Justo te pregunto por esto porque quiero saltar al siguiente tema, que es el de Rosa Peral y Albert López y El cuerpo en llamas, esta serie que lo está petando con Úrsula Corberó y con Kim Gutiérrez, ¿no? Bueno, pues Úrsula Corberó da vida a Rosa Peral, que por cierto, hoy, el día que se sale este podcast, ya supongo, si no ha habido ningún cambio, porque lo estamos grabando en martes, se va a emitir una entrevista a Rosa Peral en la radio pública catalana. Entonces tú, ¿qué te parece que se entreviste a una persona que está cumpliendo condena? Pues a mí yo creo que siempre es bueno la comunicación y escuchar todas las partes de un hecho delictivo. En este caso, creo que todo el mundo merece ser escuchado, incluso un asesino merece ser escuchado. De hecho, es precisamente gracias a entrevistas con asesinos que luego se pueden trazar perfiles criminales preventivos. O sea, se hizo en los 70 con la serie Mindhunter, ¿no? Sí. Pues exacto, pues se hizo este equipo de investigadores. Eso llamó mucho la atención en aquella época, en los años 70, porque nunca se había hecho eso de entrevistar a un asesino, entrevistar a un condenado, y había mucho revuelo en la sociedad de cómo le das la palabra a alguien atroz que ha hecho semejante salvajada, ¿no? ¿Cómo le dejas hablar a un animal, a un demonio? Bueno, pues es que gracias a su forma de hablar, su manera de contestar, de pensar, así tenemos más datos que luego podemos utilizar en una investigación. Así que yo creo que es algo correcto. A mí me gustaría participar en esa entrevista. Yo supongo que a ti también. ¿Verdad? Sí. Oh, bueno, me encantaría entrevistar a todos los asesinos múltiples de España. Me parece Claro que sí. Claro, lo que pasa que, claro, la fascinación a veces me da un poco de miedo, ¿no? Porque de repente cuando dices, ostras, Rosa Peral, qué perfil más fascinante, y dices, ostras, pero al mismo tiempo qué miedo, ¿no? O sea, no sé hasta qué punto... Claro. Sí. No, y luego corremos también el riesgo de que la fascinación supere al juicio, ¿no? O a la culpabilidad incluso, porque habría que extrapolarlos, habría que diferenciarlos. Una cosa es que a nivel científico te parezca fascinante ese perfil criminológico, y otra cosa es que ya nos vayamos al morbo de ¡guau! Claro. Está loca, ¿no? Pues, que como hay elementos telenovelescos, yo creo. Y yo creo que, porque lo mismo que pasa con el caso de Daniel Sancho, que como mezcla crimen pasional, es ahí donde está la fascinación. Vamos a recordar a los oyentes que Rosa Peral era una guardia urbana que cumple condena actualmente de 25 años por asesinar a su pareja, Pedro Rodríguez, agente de tráfico, con la ayuda de su amante, Albert López. Se necesita un Excel, para entender todos los personajes que hay. Sí, él también era guardia urbano. Bueno, y un Excel también necesitaba ella porque, perdóname, pero entre líos, o sea, de verdad, esa mujer asesinándola ha cagado, porque podría haberse hecho organizadora de agendas de ejecutivos y lo habría petado. Porque se lo montaba. Ahora he quedado con este. Ahora estoy con la niña, no sé qué, no sé cuánto. Me voy a echar un polvo con el otro, con el tal. Chica, de verdad, a mí no me da la vida para echar un polvo con mi novio, que solo tengo uno. Imagínate con 5. Sí, claro, tía. O sea, por favor, organízame la gente. No, además es que durante el juicio... aparte que es verdad que durante el juicio se hizo demasiado quizá hincapié un poco en su posible supuesta promiscuidad, que oye, cada uno que tenga las relaciones paralelas, no paralelas, que quiera, claro, y que le apetezcan. Pero es verdad que durante el juicio no paraban de salir amantes nuevos, o por lo menos personas a las que relacionaban con ella. Entonces, claro, es que esto lo tiene todo para que suscite interés. Una mujer infiel, femme fatale, supuestamente manipuladora, mentirosa, promiscua. Es que, claro, como para que no suscite fascinación entre el público. No, y sobre eso construye la defensa, ¿no? Su equipo de abogados, ¿no? En el machismo también, porque obviamente de quien hemos escuchado hablar es de Rosa Peral, y de Albert López hemos escuchado hablar muchísimo menos. O sea, el tonto el bote queda un poco en segundo plano. A mí lo que aparte de toda la parte pasional que ahora entraremos,
es que, claro, ellos dos eran guardia urbanos, o sea, tenían nociones de cómo, o sea, han visto crímenes, ¿no? O sea, ¿cómo es que meten tanto la pata? ¿Es que no existe el crimen perfecto? Yo creo que no existe el crimen perfecto porque, bueno, lo ha habido, ¿no? Pero como norma general es muy difícil porque las personas son tan imperfectas que cometemos sin querer una gran cantidad de fallos, ¿no? Y sobre todo cuando cometes un crimen, el nivel de estrés al que está sometida una persona, entendemos, no psicópata, esto también provoca que actúes de manera incorrecta o por lo menos que vayas dejando pistas a tu alrededor porque estás sumido en un estado alteradísimo, entonces se te altera la química química mental. Es verdad que en este caso, hablando un poco así fríamente, podrían haberlo hecho mejor en el sentido de que entre los audios, claro, es que hoy en día todo queda grabado. Claro. Entonces, también a la hora de comunicarse, un poco chapucero, a la hora de situar el móvil de la víctima en la casa del exmarido para intentar inculparle, eso también fue bastante chapucero, pero es claro, por mira, eso, justo ahí te quería preguntar por el tema de intentar inculpar al exmarido. Esto yo os recomiendo muchísimo también que por favor veáis el True Crime Crimes de Carla Porta, que es maravilloso, o sea, es fantástico. No sé si tú lo has visto, Carmen, es muy bueno. Maravilla. Claro, ¿ella llega a pensar que podría manipular a la policía? Yo creo que sí. O sea, entendemos que es una persona, un perfil muy especial de alguien que se cree y es probablemente muy inteligente y al menos sabe utilizar a las personas a su merced. Lo hemos visto a través de sus relaciones sentimentales y es capaz de manipular a la gente que tiene alrededor. ¿Por qué no iba a ser capaz también de manipular a la policía siendo encima ella guardia urbana y conociendo, ¿no? Todo, teniendo conocimientos encima específicos? De hecho, una de las primeras cosas que dijo ella cuando la arrestaron fue que había tenido y que había sentido un miedo insuperable. Esas dos palabras una persona de a pie no las utilizaría jamás. Miedo insuperable está tipificado en el Código Penal y te exculpa o por lo menos puede aminorarte la pena, ¿no? Entonces sí que tiene las cosas bastante claras o por lo menos bastante tejidas. Sí, pero bueno, acaba metiendo la pata, ¿no? Porque no cuenta con que Pedro ha sido operado de la espalda, además estando con ella en el momento de la operación, que ese tornillo no se quema, y además al ver preguntándole a un compañero cómo te desharías tú de un cuerpo y luego utilizando exactamente el mismo modus operandi para destruir el cuerpo. ¿Tú crees que Albert lo manipuló también o los dos son igual de culpables? Yo creo que desde el hecho de que ambos estuvieran relacionados con el crimen y ambos estuviesen allí, pues la culpabilidad se extiende a los dos. Ahora, siempre cuando dos personas cometen un asesinato de supuesto mutuo acuerdo, uno de los dos ejerce más poder sobre el otro, siempre. Es imposible que los dos tengan el mismo poder persuasorio. Entonces, en este caso, pues 50-50 en realidad, tanto puede ser ella para deshacerse de él o como acto defensivo, que es lo que ella en principio dice, o tanto puede ser él por puros celos. Lo que sí vemos tanto en este caso como en el anterior es cierta precipitación en los acontecimientos, lo que implica que luego, pues eso, el modus operandi sea un poco chapucero otra vez. Sí, lo que viendo la serie, claro, ya lo viví con Crims, lo que pasa es que Crims está relatado de una forma distinta y no hay dramatización, o sea, no hay esos momentos de, pues vamos a simular la cena en familia, tal, y entonces, claro, tú empatizas más con los personajes en una serie de ficción. Claro. ¿Por qué no dejar simplemente a Pedro? Porque el retrato que se hace de Pedro en la serie El cuerpo en llamas, llega un momento que dices, qué tío pesado, que la está controlando, es que, claro, la ha sometido a una presión que, a ver, pues se le va a la olla y se lo carga. Claro, sí. Es verdad que si tú ves la serie empatizas, ¿no? con los personajes. Dices, un poco. Es que él es malo, se lo merecía. Lo mismo que se intentaba hacer en algunos momentos con Edwin Arrieta. Claro que es malo, es que él no le ha quedado otra al pobre. Dices, no, tía, déjalo y vete a la policía o yo qué sé, además siendo guardia urbano, ¿no? No sé. Mira, claro, este o haz señor otra cosa, pero no lo mates. Que hay una gran escala de posibilidades antes de acabar con la vida de otra persona. Pides un traslado, pues, tía, no sé, mira, me piro, ¿sabes? Me voy a otro sitio, yo qué sé.
Siempre en este tipo de crímenes el amor, la pasión, todos estos sentimientos tan animales, tan atávicos, tan profundos y tan intensos, te pierden el raciocinio, se superan tu capacidad intelectiva y se hacen más protagonistas que la racionalidad. Entonces estás preso de la ira, estás preso de los celos, preso de un amor incondicional, de la pasión, tanto buena como mala. Y eso te lleva a cometer este tipo de asesinatos. A mí, ¿sabes qué es lo que más me ha fascinado de todo este caso de la Guardia Urbana? Lo que más me ha impactado no es ni el asesinato ni el relato. Lo que más es verlos a ellos en el juicio, sentados juntos en el banquillo, uno a cada lado del banquillo, solo dedicándose miradas de odio y echándose mierda el uno al otro. O sea, dos personas que matan a otra para estar juntas ahora se odian. Imagínate todo lo que tuvieron que pensar, ¿no? O lo que estarían pensando mientras se miraban. Porque además no dejan de ser dos personas que se han querido, que se han amado, que han tenido una relación y que juntos han culminado con la vida de otra persona, que es el máximo que puede hacer un ser humano, ¿no? Pues el revuelo emocional que hay entre los dos tiene que ser fascinante, o sea, tiene que ser increíble. Pero claro, ambos evidentemente tienen cierta emocionalidad un poco distorsionada. Y lo peor, ¿sabes lo que pasa muchas veces? Que pasa incluso con las parejas, vamos a decir, normales, ¿no? Que se crea un universo paralelo entre ambos y muchas veces así empiezan también las relaciones tóxicas, que creas tus propias reglas, tus propias formas de hablar, de pensar, de medir la realidad y juntos se han montado su propio universo paralelo en el que estaba justificado, ¿no? Una folíate, ¿no? Totalmente, sí. Sí, Exacto. Totalmente. Y ella además es un personaje bastante curioso. Hay un detalle que te da a entender su también un poco narcisismo, un poco egocentrismo y tal, que ambos, tanto Albert como Pedro, le regalaron un anillo, ¿no? Y durante una temporada ella está con un anillo en cada mano. Esto lo relata una de sus amigas. Sí. Y que se tenía que escoger entre los dos, ¿no? Qué frialdad de, joder, pues tener un amante, pero mirar tus manos y tener un anillo en cada mano y jactarte de ello, significa que eres por lo menos un poquito fría, ¿no? Bueno, no hay más que ver que ella, una vez condenada, que sigue defendiendo su inocencia, sigue siendo muy conflictiva también en prisión. La han cambiado varias veces de centro, la expulsaron de la prisión de Guatrás, en el Poblenou de Barcelona, por alterar la paz del centro, romper las parejas de presas, provocando hostilidades. Y lo que luego, por ejemplo, en Brians 1 coincidió con una presa que también tiene su propio caso en Crims, Angie. Ella estaba condenada por matar a una amiga y se ve que se pelearon y entonces Rosa Peral a Angie le recrimina, como para hacerle daño, le dice: sí, pero mi Crims son 4 capítulos y el tuyo 1. Tía, es surrealista. Ya ves, ¿eh? Sí, pues es que ella sí que tiene más tintes de psicopatía, fíjate, sin ser una persona psicópata, pero se pueden tener ciertas similitudes. Lo que sí tiene sin duda es un trastorno de la personalidad antisocial. Esto implica que tengas una sensación de estar como por encima de la ley, ¿sabes? De saber que a ti no te va a pasar nada y que tú puedes hacer lo que tú quieras y la única regla que sigues es la que tus propios impulsos te van marcando, y así se ve su manera de comportarse. ¿Tú qué crees que ha sentido Rosa Peral en la cárcel? Porque en la serie se ve que ella tiene una tele y eso, ¿no? Y que estaba como encantada de verse, que eso también lo cuenta Carles Porta, que veía Crims y tal, y de repente se ve en una serie encarnada por Úrsula Corbero, que no puede ser más guapa. Debe estar flipando, debe estar encantada. Sí, o sea, sin duda hay un porcentaje de sí misma que está fascinada por el revuelo mediático. De hecho, muchas personas que cometen asesinatos luego sienten una satisfacción tremenda al ver su nombre reflejado en los medios de comunicación. Es un poco ese regodeo que implica precisamente una persona muy narcisista, una persona muy ególatra, que es lo que es ella. Más allá de ir a definir a qué porcentaje de culpabilidad tiene o no tiene, ¿no? Pero
hombre, estos rasgos de la personalidad son bastante visibles. Lo que sí que hay que dejar claro, que se ha publicado muchas veces que iban a cobrar derechos de imagen, creo que es ilegal cobrar por un crimen, o sea, porque si en caso de que tuviesen que percibir algún tipo de dinero por derechos de imagen, este dinero sería embargado. Claro, exacto. Sí. Además que en una condena también hay una parte económica implicada, entonces cualquier tipo de ganancia económica va a ir a cubrir la parte de la condena, entonces no se puede lucrar de ello. Exacto, sí, no se puede. Hay una cosa que me hubiese gustado comentar, pero ya llevamos mucho rato hablando, que es el tema true crime en la realeza medieval, esos reyes que mataban a sus mujeres delante de absolutamente todo el pueblo, porque ni siquiera se tipificaba como asesinato. Es Enrique VIII matando a Ana Bolena, inventándose, ha sido infiel, la mato delante de todo el mundo. No sé si eso lo podríamos calificar de asesinato. Hombre, desde el momento en el que tú matas a una persona de forma deliberada e intencionada o ordenas matarla, es un asesinato, claro. La diferencia, por ejemplo, con un homicidio es que el homicidio es simplemente una persona mata a otra persona, fin. En un asesinato puede haber, por ejemplo, alevosía, que quieres asegurarte la indefensión. En este caso, esa pobre mujer, las mujeres, pues estaban indefensas, o ensañamiento, aumentando deliberadamente el dolor de la persona, o por recompensa. Y claro, pues es muy en aquella fuerte época que se la ley la escribía él mismo. Sí. Oye, te voy a contar algo que yo creo que te va a molar. ¿Tú te imaginas que una reina de España se lía con un apuesto y elegante presidente del gobierno? Así de pronto suena a Royal Salseo de los históricos. Pues no. Es que tengo una súper exclusiva, Carmen, que quiero dar contigo. Es un rollo de verano entre Leticia y Pedro, pero sí. Esto es la nueva ficción sonora de Upcast en el podcast Crímenes Ibéricos. Madre mía, es que de verdad me encanta. Donde se descubre el asesinato de una ficticia reina de España tras pasar una noche de amor y desenfreno con el presidente del gobierno. ¿Quién la ha matado? Descúbrelo en El asesinato de la reina. Intriga, amor, traición, asesinatos y mucha emoción. Lo podréis escuchar en las plataformas de podcasting a partir del viernes 22 de septiembre en el episodio especial del podcast Crímenes Ibéricos, El asesinato de la reina. Y ojo que el día 29 llegará el segundo episodio y 6 de octubre, el desenlace. ¡Qué fuerte! O sea, por favor. Bueno, me encanta. Lo tiene todo para que me encante. Una fanfiction de estas, bueno. Pues yo no me lo voy a perder. Oye, me ha encantado este ratito contigo comentando estos casos tan de actualidad. Y, a mí también. Y deseando volver a compartir contigo otro podcast, que no hace falta que maten a nadie para que vuelvas a participar en el podcast. Yo encantada que me llames incluso si no hay muerte de por medio. Claro, sin ningún asesinato de por medio. Pues Carmen, muchísimas gracias, te mando un beso enorme y a nuestros oyentes hasta la semana que viene. Un beso gigante. ¡Mua! Un saludo, chao. A la vida no le pongas solo salsa, ponle puro salseo con Nuria Marín. Upcast, que no te lo cuenten, escúchalo.